Queridos amigos, en la primera parte de la lección vamos a estudiar una lección de julio 25, 2012, basada en los artículos. En el artículo, ¿qué es la prohibición de enseñar Torah a los idólatras en el trabajo? Pueden encontrarlos en los escritos de Rabash, segundo volumen, página. Leamos el artículo juntos en la decena. Rabash, ¿qué es la prohibición de enseñar Torah a los idólatras en el trabajo? Está escrito en el Sagrado Zohar. Está escrito ahí, pero Sot, sin la adición de la Baf, es el estatuto de la Torah, que es Malhut, llamada Juká, estatuto, y proviene de Serampin, que se llama Torah. Sin embargo, no es la Torah en sí misma, que es Serampin, sino solo el din, juicio de la Torah, el decreto de la Torah, que es Malhut. Por el contrario, esta es la Torah. Es para mostrar que todo está en una unificación, para incluir a la Asamblea de Israel, que es Malhut, en el Creador, para que todos sean uno. Debemos entender por qué el Zohar llama a Malhut por el nombre de Juká, estatuto. Es decir, por qué Malhut solo debe ser un Jok, ley, sin intelecto, como Rashi interpretó. Este es el estatuto de la Torah, ya que Satán y las naciones del mundo dirigían a Israel para que diga, ¿qué es esta mitzvah y qué sentido tiene? Por lo tanto, está escrito al respecto, es una juká, un estatuto, un decreto ante mí, no tienen permiso para dudarlo. Entonces, ¿cuándo se considera una ley? Solo cuando las naciones del mundo preguntan, ¿qué es una mitzvah? Y tenemos que responderlas. ¿Cuál es la respuesta? Una ley, un decreto. Esto implica que el hombre respeta la ley precisamente cuando pregunta. ¿Por qué? Entonces, se puede decir que está observando la mitzvah por el hecho de ser una ley. De lo contrario, no hay duda que muestre que uno está observando esa mitzvah porque es una ley. También debemos entender esto. ¿No sería mejor si esta mitzvah se hubiera revestido de sehel, de intelecto? Es decir, sería más fácil observar la mitzvah. ¿Por qué el Creador quiere que sea como una ley, que es más difícil de observar la mitzvah? Después de todo, hay una regla. El Creador no se queja contra sus creaciones. Debemos entender por qué Él quiere esta mitzvah como ley. Cuando hablamos de trabajo, debemos discernir dos cosas. Uno, la práctica. Dos, la kavaná, la intención. En el mundo corporal, vemos que una persona se fija principalmente en la recompensa. Es decir, si una persona trabaja para un empleador que le ofrece trabajo y le dice, quiero que trabajes para mí, pero no tienes el intelecto para entender por qué necesito este trabajo. Puedes pensar que sería mejor para mí si no tuviera que ordenarte que hagas las cosas que te ordeno. Pero no puedo explicarte por qué necesito que hagas estas cosas por mí. A cambio, dime cuánto ganas trabajando para otras personas, con quienes entiendes por qué estás trabajando, y dado que quiero este trabajo, te pagaré 10 veces más de lo que ganarías con otros. Por supuesto, muchas personas saltarían de cabeza a este trabajo, ya que todos miran la recompensa y el salario, puesto que él paga 10 veces más. Por ejemplo, si el pago habitual es de $1,000 al mes,
él pagará 10,000. Ciertamente, con tal trabajo, él no dirá que están trabajando por encima de la razón, que su trabajo se llama una ley, ya que está dentro de la razón, dentro del intelecto, Segel, que valga la pena hacer este trabajo, ya que es de sentido común que la principal razón por la que una persona trabaja es por el pago. Por lo tanto, con uno que paga más, ahí es donde debe trabajar. Esto se llama dentro de la razón. ¿A qué se llaman los seres creados por encima de la razón? Cuando uno debe trabajar sin pago ni recompensa. Eso se llama por encima de la razón. Eso es así debido al propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones. Es decir, que los creados reciban deleite y placer, que es llamado deseo de recibir para uno mismo. Es decir, que todo lo que uno hace sea en beneficio del creado, porque así fue su deseo. Por esta razón, cuando se le dice a una persona que debe trabajar sin recompensa, es llamado por encima de la razón, lo cual está en contra del intelecto, es decir, en contra del propósito de la creación. Luego, cuando se le dice a una persona que debe trabajar con la intención de otorgar, inmediatamente surge la pregunta de los malvados. ¿Es ese trabajo para ti que no estás mirando por tu propio beneficio, sino por el beneficio del Creador? Sin duda, debemos proporcionar una respuesta razonable, ya que Él está aportando un argumento contundente, diciendo, ¿quieres ir en contra de la naturaleza? Pero, dijeron nuestros sabios sobre qué responder, desafila sus dientes. En otras palabras, que no hay respuesta a esto, solamente una ley. Cuando queremos superar o decir que vale la pena trabajar para el rey, se vuelve más astuto y comienza a hacer la pregunta del malvado faraón, quien dice, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Resulta que hay dos argumentos justos aquí. Y de acuerdo con lo que dijo Baal Sulam, es solo un argumento. Pero dado que quiere permanecer en el amor propio, entonces argumenta como un sabio. Es decir, verdaderamente soy un hombre poderoso y no uno corriente, que no pueda sobreponerse. Sin embargo, no conozco al Creador. Si el Creador me fuera revelado y no tuviera que creer en Él, inmediatamente trabajaría en beneficio del Creador. Resulta que Él está en el orgullo. Es decir, desea permanecer en el amor propio y por lo tanto da el argumento del sabio, que él no es como las otras personas, incapaces de sobreponerse, y son como niños pequeños que desean lo que ven y no tienen fuerza de sobreponerse y ver si esto es bueno o no para ellos. Yo, por el contrario, soy lo que se le llama un Geber, un hombre, y puedo controlarme. Pero si el Creador quiere que trabaje para Él, no debería ocultarse para que no podamos percibirlo y debamos creer solamente en su providencia. Eso no tiene sentido. Resulta que Él está envolviendo el amor propio con una vestidura de orgullo. Es decir, su deseo de recibir para sí mismo provoca que sea orgulloso. En otras palabras, todo lo que dice una persona que no desea hacer realmente es que no desea anular su deseo de recibir para sí mismo. Baal Sulam dijo acerca de esto que debemos creer que este camino de fe por encima de la razón y también el hecho de que debemos trabajar para él y no para nuestro propio beneficio, no es porque el Creador quiera
todas esas cosas para su beneficio. Más bien, todo es en beneficio del hombre. En otras palabras, el deseo del Creador de dar a los seres creados deleite y placer y no tener con eso un deleite completo, es decir, que no sientan vergüenza al recibir el deleite, Él nos ha dado un consejo: trabajar para Él. De esta manera podremos recibir deleite y placer y sin sentir ninguna molestia mientras realizamos el deleite. Por esta razón, para no sentir vergüenza, se nos da otra cosa llamada fe por encima de la razón. Si la providencia se revelara, como dice en la introducción, sería absolutamente imposible hacer algo en beneficio del Creador. Sería al contrario, todo tendría que ser en beneficio propio. Si el placer se revelara más en las misbot que en los placeres corporales, vemos lo difícil que es renunciar a los placeres corporales y decir: recibiré el placer solamente cuando pueda aspirar al beneficio del Creador. De lo contrario, no quiero recibir el placer. Con los ובטעמי תורה ומצוות אנו צריכים להאמין במה שאומר הארי הקדוש שמסיבת Con los sabores de la Torah y las misbot debemos creer lo que dice el sagrado Ari, que debido al rompimiento, chispas sagradas cayeron en las klipot. El Zohar lo llama luz delgada, es decir, una pequeña iluminación desde la Kedushá. De ahí provienen todos los placeres del mundo corpóreo. אם על תענוגים קטנים, איך שקשה לעשות בחירה, ולומר שהוא נזהר שלא לקבל את התענוגים גשמיים רק לשם שמיים. Con esto podemos calcular que si es difícil elegir entre placeres y decir que tiene cuidado de no recibir los placeres corporales solo en beneficio de los cielos, es decir, que está dispuesto a renunciar a cada placer que reciba si él no puede dirigirlo en beneficio del Creador. ¿Cuán difícil es esto? Y lo es mucho más si se revelan el deleite y el placer revestidos de la Torah y las misbot. Entonces los creados no podrían elegir hacer todo en beneficio del Creador, sino que recibirían el deleite y el placer para su propio beneficio. Por lo tanto, para que los seres creados puedan corregirse a sí mismos con el fin de tener el discernimiento de adhesión, de debekut y equivalencia de forma mientras reciben el deleite y el placer, tuvo lugar el simsum y el ocultamiento. Entonces, si el deleite en la Torah y las mitzvot no se revela y la persona observa la Torah y mitzvot debido a la fe, es decir, no porque tenga el placer de la Torah y mitzvot, pues el deleite y el placer aún no están revelados. Pues, por sus vasijas de recepción, todo lo que hace en beneficio del Creador y no en beneficio propio. Todo lo que haga será en beneficio del Creador y no en su propio beneficio. אם היה מגולה את הטוב והעונג, אז היו הנבראים מוכרחים להישאר בבחינת תועלת. En ese momento hay espacio para elegir y ver si está trabajando en su propio beneficio o en beneficio del Creador. Si por el contrario, la recompensa y el placer estuvieran revelados, los seres creados se verían obligados a permanecer en un estado de recepción para sí mismos, ya que no podrían retirarse de la Torah y Misbot debido a la providencia abierta. Es como él dice, si, por ejemplo, el Creador estableciera la providencia abierta con sus creaciones, de modo que, por ejemplo, cualquiera que comience algo prohibido se asfixiara en el acto, y cualquiera que realice una mitzvah descubriera placeres tan maravillosos en ellos como los mejores
en este modo, entonces, ¿qué necio se plantearía probar una cosa prohibida sabiendo que inmediatamente perdería su vida del mismo modo que uno no considera saltar sobre el fuego? Además, ¿qué necio dejaría una mitzvah sin llevarla a cabo lo más rápido posible? Resulta que este asunto de la fe y este asunto del trabajo con el fin de otorgar y no en beneficio propio son todos por el bien del hombre. De acuerdo con lo anterior, podemos entender la pregunta que hicimos. ¿Por qué se nos dio el orden del trabajo a través de la fe por encima de la razón? Tiene sentido que si el Creador nos diera el trabajo y la Torah y las mitzvot dentro de la razón y el intelecto, sería más fácil realizar el trabajo sagrado. Y el Creador no se quejaría de sus creaciones. Entonces, ¿por qué hizo esto? La respuesta es que solo a través de ocultar y esconder es posible que los seres creados logren la completitud, es decir, recibir el deleite y el placer en completitud. Esto es no sentir desagrado mientras se reciben los placeres. Por lo tanto, resulta que precisamente cuando podemos ir con nuestros corazones y mentes, en mente y corazón hacia el Creador, es precisamente esta la manera más exitosa. Y no como todos piensan, que si el Creador nos daría el trabajo en el intelecto, es decir, tener una providencia abierta, a partir de esto los seres creados puedan alcanzar la completitud. Además de esto, podemos decir, como está escrito, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. De acuerdo con lo anterior, podemos interpretar lo que hemos preguntado, ¿por qué Malhut se llama un estatuto que se llama el estatuto de la Torah? El Zohar dice ahí que Malhut se llama el estatuto de la Torah y no la Torah en sí, el decreto de la Torah, que es Malhut. Sino que debemos incluir a Malhut y la Torah en una unificación. Hemos preguntado, ¿por qué se llama Malhut estatuto? La respuesta es que Malhut se llama el reino de los cielos, que es la fe, creer en el Creador, que Él custodia el mundo con una supervisión a modo de bueno y que hace el bien. Cuando una persona comienza a mirar hacia adentro, ve que está llena de faltas. Entonces, ¿cómo puede el cuerpo entender que todo eso son otorgamientos? Aunque se nos da la plegaria para los malos estados que sentimos, ya sea en la corporalidad o en la espiritualidad, pero después, es decir, después de la plegaria, cuando una persona oró, pero su plegaria no fue respondida, si ve que está en la más absoluta bajeza, ya sea en la corporalidad o en la espiritualidad, en ese momento necesita sobreponerse y decir que el nombre del Creador es el que hace el bueno, que hace el bien. Esto es un inmenso trabajo, ya que no tiene respuestas racionales a las preguntas que le hace el cuerpo. En vez de eso, uno debe decir, asumo sobre mí la carga del reino de los cielos por encima de la razón y digo que tal es el decreto del Creador. Nuestros sabios dijeron acerca de esto. Dado que las naciones del mundo se dirigirán a Israel para que diga, ¿qué es esta mitzvah? ¿Y cuál es su sabor? ¿Qué debemos responder? He establecido una ley, un decreto ante mí, y está prohibido ponerlo en duda. Por eso, el reino de los cielos se llama estatuto. Sin embargo, es la ley de la Torah, y no la Torah en sí misma. Es decir, para ser recompensados con la Torah, debemos asumir las reglas que la Torah nos ha dado. De lo contrario,
es imposible recibir la Torá. Cuando una persona asume sobre sí el reino de los cielos, es llamada el discernimiento de Israel, ya que a través del reino de los cielos que uno asume sobre sí por encima de la razón, sale del amor propio y luego puede recibir la Torá en sí misma. De lo contrario, si todavía no ha sido recompensado con las vasijas de otorgamiento, toda la Torá que tome irá a la Sitra Agra y no a la Kedushá. Es decir, esa luz de la Torá, que es el deleite y el placer que los creados deben recibir, irá a las Klipot. Por eso hubo el Simsum y el ocultamiento, para que todo entrara en la Kedushá. Por lo tanto, precisamente cuando una persona es recompensada con ser Israel, cuando ya ha sido recompensada con el reino de los cielos, es decir, que en todo lo que hace, no tiene más pensamiento que otorgar contento a su Hacedor, entonces se le puede dar la Torá. Por lo tanto, resulta que en el trabajo, la prohibición de enseñar Torá a los akum, a los idólatras, significa que es imposible aprender Torá mientras uno esté en un estado de adoración de ídolos. Cuando uno todavía está inmerso en el amor propio, es decir, la fe por encima de la razón llamada reino de los cielos, que es un estatuto, es una forma de salir del amor propio y con ello ser recompensado, siguiendo el orden del trabajo que se da cuando uno quiere asumir sobre sí mismo el reino de los cielos en mente y corazón. En ese momento la persona es recompensada con la cualidad de Israel, es decir, que todas sus acciones son solo en beneficio del Creador. Es entonces cuando puede recibir la Torá y las Klipot no pueden succionar de la Kedushá. Con esto podemos entender lo que dijeron nuestros sabios. El mundo existe solo para aquel que se refrena durante una pelea. Debemos entender por qué si una persona no se refrena, sino que responde a otra durante una pelea, a raíz de esto el mundo no puede existir. En el trabajo eso significa que el mundo es la persona misma, como está escrita en el Zohar. Toda persona es un pequeño mundo en sí mismo. Por lo tanto, esto significa que cuando debemos entender por qué si una persona no se refrena, sino que responde a otra durante una pelea, a raíz de esto el mundo no puede existir. En el trabajo esto significa que el mundo es la persona misma, como está escrito en el Zohar. Toda persona es un pequeño mundo en sí mismo. Por lo tanto, esto significa que cuando una persona comienza a pelear con el cuerpo y quiere obedecer lo que nuestros sabios dijeron, uno siempre debe irritar a la buena inclinación con la inclinación al mal. Y Rashi interpretó que debería ser la guerra con ella, llamada la guerra de la inclinación, es decir, cuando una persona exige al cuerpo que haga todo por el Creador. Esto enfurece a la inclinación al mal, ya que desea anular su autoridad por completo. Y todo lo que una persona hace, quiere que todo sea en beneficio del Creador. En ese momento, el cuerpo llega con quejas justificadas. El cuerpo da argumentos racionales. Pero si una persona quiere vivir, es decir, quiere lograr la completitud absoluta y cumplir con la voluntad del Creador, cuyo deseo es hacer el bien a sus creaciones, en otras palabras, ser recompensado con la luz de la Torá, que es el deleite y el placer en el pensamiento de la creación, en ese momento está prohibido responder al cuerpo con argumentos racionales. Esto es decir, que está yendo dentro de la razón
ya que dentro de la razón debe estar con la intención de recibir. En cambio, se contiene durante la pelea y le dice, desde la perspectiva del intelecto, estás en lo correcto, pero yo estoy yendo por encima de la razón. נעבור לשיעור מתאריך 25/7/2002. מהו אסור ללמוד תורה להקום בעבודה? Significa que está prohibido estudiar la Torah, enseñarle Torah a los idólatras en el trabajo. La prohibición siempre se acostumbraba a decirse entre nosotros. Esta prohibición, nuestra ley no significa que exista como tal la prohibición. No hay prohibición, sino que simplemente nos encontramos por debajo de toda la escala de los peldaños, donde cada peldaño y peldaño son leyes espirituales que fueron resultado de la primera restricción y que se extiende de arriba hacia abajo bajo causa y consecuencia, que todas estas leyes, que todo ese sistema provienen de una sola cosa, el deseo de recibir que haya en la Malhut de Ein Sof y su decisión de llegar al deseo de otorgar, como aquel que la creó en sí misma, eso es todo. Hay una ley que es el deseo de recibir que el Creador creó, y hay una ley de equivalencia de forma en la que la criatura que lo desea, lo aceptó sobre sí mismo. Esas dos leyes son contradictorias. La ley del deseo de recibir, donde el deseo de recibir opera únicamente bajo su propio beneficio de cómo llenarse a sí mismo. Y la ley de la equivalencia de forma es la ley, es bajo que el deseo de recibir debe operar para llenar al Creador, y eso se llama otorgar. Entonces, a través del choque de estas dos leyes, nos vienen todas las demás condiciones que son de hecho los peldaños espirituales. Nos resulta que la escala de peldaños de arriba hacia peldaño más bajo, en el más alto, se cumple la ley de la equivalencia de forma. En el peldaño más bajo se cumple únicamente la ley del deseo de recibir. Y en medio es como estas dos leyes pueden dividir a la criatura. ¿Cómo es que la criatura se divide? Y el asunto de la prohibición. Prohibición significa que es imposible. Así que, ¿qué es prohibido enseñar la Torah a los idólatras? La Torah se llama luces que llenan las vasijas de otorgamiento. La Torah se llama acciones de otorgamiento. ¿Cómo puede ser que si el deseo de recibir, que se llama akum, idólatra, es decir, adorador de todo tipo de astros y constelaciones, que su intención, ¿qué es eso? Que su intención no es para el Creador, sino para todo tipo de otras fuerzas, ¿sí? Donde todo tipo de otras fuerzas son esas fuerzas que se encuentran dentro del deseo de recibir, donde no hay nada fuera del Creador y el deseo de recibir. Akum, idólatra, se llama que se inclina ante el deseo de recibir, por lo tanto es imposible enseñarle la Torah, porque simplemente su intención es diferente, es otra. Él no va a entender qué significa con el fin de otorgar, y además la luz superior no puede morar en él, porque eso es imposible. Y según nuestro lenguaje decimos que está prohibido. Prohibido significa, ¿por qué prohibido? Prohibido significa que es imposible, entonces es imposible, porque los sabios hablan desde el camino de la corrección, simplemente dicen, no lo hagas, no valga la pena, es imposible para que tú trabajes en eso. En pocas palabras, así en breve lo dicen, está prohibido.
está prohibido y prohibido es un asunto de un consejo. No lo hagas porque no puede sostenerse, esto no puede existir. Pero de las maneras en las que lo veamos, vemos que a cada momento tenemos la tendencia de intentar introducir la Torah en el deseo de recibir. Queremos alcanzar algo, queremos obtener algo de la espiritualidad. Aparentemente, lo que se dice espiritualidad, no importa que sea, pero de alguna manera estamos intentando hacerlo con nuestro deseo de recibir. No entendemos que la espiritualidad y el deseo de recibir son cosas opuestas, contradictorias, debido a que hay en nosotros un punto en el corazón. Ese punto todavía se encuentra bajo el control del corazón egoísta, bajo el corazón de piedra. Y aunque el punto en el corazón nos ilumina que hay algo bueno en la espiritualidad, más allá del corazón, no sentimos que eso sea algo bueno, que lo sentimos como lo opuesto, sino que queremos recibirlo todo como en el corazón en sí mismo. Es decir, no sabemos sobre la restricción, no sentimos la ley de la equivalencia de forma. Por eso tenemos pesadez en este trabajo. Para alcanzar lo que deseamos, queremos alcanzar la espiritualidad dentro del deseo de recibir. Y de eso obtenemos pesadez. Si hubiéramos entendido que debe ser un deseo de otorgar, nos hubiera sido mucho más sencillo. ¿De dónde viene esa pesadez en el trabajo? Es literalmente que la persona siente que todo el camino está cansada y confundida y es incapaz. Y simplemente, ¿por qué esto tiene que venir de un camino tan difícil y que no se adapta a la persona? El asunto es que él menciona que en este artículo en Chamate que la causa de la pesadez que la persona siente en el trabajo, incluso cuando ya quiere anularse ante el Creador, es decir, ya se habla de aquellas personas que entienden que deben anularse y eso es todo y no hay alternativa. Entonces esto, incluso después de sentir que debe de anularse, es decir, que hay un punto en el corazón que ya es lo opuesto, siente que es lo opuesto a lo que hay en todo el corazón, entonces comienzan a sentir que es imposible que el punto en el corazón gobierne sobre la persona, que el deseo de otorgar gobierne si no es con fe, si no es a través de la fe, es decir, a través de la sensación del Creador. Y esto proviene de una ley muy simple, una situación simple, donde la espiritualidad se llama que Israel y el estado en el que se encuentra y el Creador se encuentran en un solo punto de corazón, de adhesión y conexión, un solo lazo. Y por lo tanto, si una persona quiere espiritualidad, es decir, incluso algún tipo de deseo de otorgar, y no hay en esto a quién quiere otorgar, entonces esto se considera que esto es incompleto. Esto todavía no es espiritualidad. La espiritual es la unión entre estas tres cosas. Y por lo tanto, incluso cuando se llega al estado en el que es obligatorio anularse, tienen que anularse a sí mismos. Entonces siente esta pesadez debido a que falta el Creador en esta imagen. Esta carencia, esta pesadez viene por medio de la luz circundante. Cuando la Or Makif actúa como un
pregonero nos dice que no tenemos alternativa, debemos alcanzar el sentimiento del Creador, debemos hacer que Él nos abra. Solo de esta forma seremos capaces de cambiar de alguna manera la situación y salir de ella. Y entonces, una vez más, en la plegaria tenemos esos 3 puntos juntos, una vez más, donde yo le pido al Creador que yo aparentemente quiero llegar a Él y le pido la fuerza para llegar a ello. A eso se llama la fuerza para la salida de Egipto. Entonces esto se le revela. Alumno, existe una situación en la que las personas entran en pesadez y lo viven así. Otra vez, dice Raf. Alumno, viven en esta pesadez. Y debido a que los artículos dicen todo el tiempo que existe tal cosa y que comienzan a justificar ese sufrimiento, es decir, es bueno, está bien que sufra, porque la luz circundante brilla sobre mí, entonces sufro y tengo pesadez. Ahora, ¿cómo se hace esa distinción entre justificar lo que está ocurriendo, lo que le está ocurriendo a la persona, y el sufrimiento se convierte en una huida? Raf, la persona entra en el sufrimiento, en el sentimiento de pesadilla, se convierte como un Dios ante él, comienza a inclinarse ante ese estado, comienza a pensar que sufre, entonces es más alto y más grande que toda la humanidad sufre por falta de dinero, de honor, y él sufre porque no tiene la espiritualidad. Si quiere permanecer en ese sufrimiento, ni por un momento se llama que ya no sufres, disfruta de ese sufrimiento. Hay tales masoquistas, ¿sí? Entre nosotros todos son así, ¿sí? Hay alguien así, eso es una clipa. Es una clipa que literalmente está sobre la persona y dice, mira, tú estás sirviendo verdaderamente al Creador, mira cuánto sufres, ¿por qué sufres? Un momento que la persona sufre es en contra del Creador, es en contra de la meta de hacer el bien a sus creaciones. Yo lo sé eso por mí mismo, esto es algo muy difícil de librarse. Yo lo sé por mí mismo, esto es muy difícil. Y solo es imposible. Es solo si recibes por así decirlo, un lavado de cerebro de la sociedad, que vengan y te confundan la cabeza y tu intelecto y te digan que esto no es así. Para nosotros es muy fácil dar una lectura moral de los unos a los otros, desde el mismo deseo de recibir, que yo te diga, no, tú debes, mira y mira, jugar el uno frente al otro. Es más fácil, ¿sí? Por todo tipo de razones, el deseo de recibir apoya esto, que yo te muestre a mí mismo más fuerte, ¿sabes? Pero para que tú verdaderamente te impresiones. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Se nos dio una naturaleza tan tonta que nos impresionamos por la exterioridad del otro. Y la exterioridad del otro la puede hacer mi amigo como él quiera. ¿Entiendes? Él en su exterioridad falsa determina mi interioridad verdadera. Todo lo que tengo, ¿entiendes? Y no tengo nada que hacer. Así es como estoy construido, que yo me impresiono por lo que cada uno de mi entorno haga. Literalmente como un bebé que le hacen, entonces tienen miedo y luego se ríen, entonces se ríen. Exactamente, somos así. En ese aspecto no somos nada diferentes a un bebé. Bueno, sí, no en formas prominentes, pero así somos. Y solo es simplemente salir de esto. Es imposible. Una persona puede estar años en el sufrimiento y justificar este sufrimiento de que él es un héroe. ¿En qué es un héroe? ¿En qué sufre? Hay personas así que entran a la prisión y sufren por la humanidad, ya sabes, como si aparentemente fueran especiales porque sufrieron. Es una clipa de todo tipo de niveles, sin conexión con la espiritualidad, con conexión espiritual, hay tal cosa, y este es el asunto de la clipa, porque el propósito de la creación es
que el creador, el bien, que hace el bien, hacer el bien a sus criaturas, estar en el bien, que es algo opuesto a esto. Puedes justificar la manera que tú quieras y no está bien. Incluso si ves las cosas más peores en el mundo y si comienzas a sufrir, se dice, significa que tú justificas lo que pasa de ellos de forma directa, no que el creador la haga. Estas cosas, ciertamente, sí, tú justificas que ellos están en esto, entonces ya no sufres por sus estados. Ahora, podrías preguntar, pero está escrito, aquel que se aflige ante el público y así, etcétera. ¿Qué significa sentir el sufrimiento, aflicción del público? Sentir la aflicción del público proviene del lado del Creador y que se aflige por el exilio de la Shejina del público, ¿entiendes? Eso ya tiene un propósito. El exilio de la Shejina, eso empuja a ayudar al público a llegar a la revelación y no que entra al público y que comienza a llorar junto con ellos, ¿entiendes? Esto es algo totalmente no como nuestro cuerpo nos arrastra así, de esa manera, ¿sí? Alumno. Parece que en nuestra sociedad, tal vez también en los artículos, no hay suficiente énfasis acerca de este sufrimiento en la clipa. Y hay tal vez una atmósfera o exaltación de esta cosa. Y esto no es suficiente claro en los artículos. Tal vez hay artículos donde se hablen de eso. Raf, debemos luchar contra este sufrimiento, debemos enfatizar que es lo opuesto a la luz, que viene como resultado de que vemos la Joraim. ¿Qué son las Joraim? La espalda, que no estamos corregidos para ver las luces y sentimos que nos brilla un poco más de la luz. La sentimos en las Joraim, porque una vasija opuesta a la luz siente lo opuesto a la luz. Si ahora me brillara realmente la luz, sentiría una oscuridad tal que no podría salir de ella. Entonces, ¿qué hacer? Es como una persona a la que le falta pan. De repente entra en alguna fiesta de los ricos, donde ven que tiran todo y comen y hacen todo, y él no ha visto ni siquiera un pedazo de pan en toda la semana y entra en este lugar de abundancia y todo esto, ¿sí? Y bueno, ¿qué sentirá? ¿Sentirá placer de esto? Va a sentir aún más sufrimiento. De esa manera, así piensa que todo el mundo es así y no es grave y de alguna manera se puede sufrir. Ve todas estas cosas terribles y esto es espantoso. Por lo tanto, esa es la razón por la cual tenemos que entender que todas las cosas opuestas nos vienen desde el lado de la corrupción de las vasijas. Pero desea como quieras verlo. No creo que en los artículos no se explique que está prohibido estar en tristeza, que está prohibido rendirse a tales estados como la desesperación y la pesadez y la flojera y la debilidad, la falta de fuerzas. ¿Comprendes? Eso está escrito en todos los artículos, así lo pienso. No es suficiente porque quizás porque tú quieres que esto esté todo el tiempo ante tus ojos, porque ese es tu estado y así constantemente tú te arrastras hacia eso, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? Alumno, la razón de la pesadez en el trabajo, la persona descubre que con ayuda de la luz circundante, hasta qué punto el creador es en realidad el actor principal activo y la persona se niega a aceptar esto. Raf, claramente, la razón de la pesadez es que en cada estado, desde el estado inicial hasta que la persona llega al estado en el que el creador se le revela, hasta que el creador se le revela, todos esos estados son estados pesados.
la sensación de ligereza, de elevación, exaltación, seguridad, posibilidad, realización, ejecutación, todo eso lo puedes sentir solo cuando está la presencia del Creador, solo cuando Él está en ti, entonces en Él se le alegrará nuestro corazón, como se dice. Antes de eso, no importa en qué forma, siempre será difícil, siempre será pesado, siempre será triste. Y esto es a propósito. Pero si la persona está de acuerdo con estos estados no corregidos, alumno, no, yo no estoy de acuerdo. Solo digo que si la pesadez viene de la incapacidad de la persona de aceptar que el Creador es en realidad quien obra en toda la realidad, y cuanto más avanza la persona, no puede aceptar esto y no al revés, y no de la otra forma. Raf, no sé cómo decirlo. De todos modos, hasta que la persona cruza el maxón, esto va a ser pesado y esto simplemente esto y aquello. Solo que sentimos cada vez diferentes formas de pesadez, de la falta de fuerzas. Tienes la fuerza para trabajar, pero a pesar de todo, bueno, estas cosas son cosas que no se pueden expresar en palabras. De todas formas diferentes, estos conceptos se alteran, los estados de pesadez, de tristeza, de pereza, pero de todos modos es pesado. Pesadez significa cualquier cosa en la que es difícil trabajar en el deseo de otorgar. Y sentimos que esto es difícil para nosotros hacer en el deseo de recibir, pero no es en el deseo de recibir, porque en el deseo de recibir, si hubiéramos sentido la meta, habríamos trabajado muy fuerte. No nos falta nada excepto la sensación de la meta. Cada uno de nosotros se ha inspirado alguna vez en la vida de todo tipo de relaciones, de todo tipo de negocios, o algo que es interesante, algo que es bueno, pues simplemente contemplarlo. Sí, ¿cómo decirlo? Contemplarlo, anhelarlo, sí, anhelarlo. ¿Entiendes? Sí, anhelar algo que lo deseas mucho, ¿sí? Incluso ahora, muéstranos qué es lo que realmente valga la pena hacia la meta. Y muéstraselos si van a correr. Sino que como la meta está en el deseo de otorgar y nos ilumina las espaldas, este es el peldaño superior. Y así lo sentimos. Sí, al uno. Contra la grandeza del Creador se encuentra la grandeza de la persona misma, cómo se atribuye a sí misma las cosas, ¿no? Contra la grandeza del Creador está frente a la grandeza de la persona. No diría que es la grandeza de la persona, sino que, bueno, al final puede ser que sí, en el medio hay todo tipo de estados. El estado más avanzado es que la persona sabe simplemente que ella misma ya no es capaz de nada. Y al parecer realmente necesita al Creador que haga algo porque no puede moverse, porque no tiene las fuerzas, pero no tiene las fuerzas para clamar hacia el Creador. Es muy simple. Tienes la posibilidad de salvarte de la muerte, pero no puedes pedirlo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todo esto se le lleva a la persona al estado de una carencia en el que es más y más aguda, más correcta. Entonces, de todas estas carencias, no tengo espiritualidad, y no tengo esto, y no tengo conocimiento, y no tengo todo tipo de cosas, y cada vez más y más y más se le lleva a una carencia donde específicamente no tengo ninguna conexión con él. Esto es precisamente el dirigirme al Creador, dirigir hacia Él mi atención. Eso es lo último y es muy difícil. Y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo. Es precisamente de esto, de que ya se encuentran en un estado con el cual
no pueden encontrar una conexión que ayude. No es que no quiera y no que esto lo engañe. Están parados uno frente al otro y no son capaces de pedir. Alumno, no es porque no es lo suficientemente grande ante sus ojos. Bueno, digamos que no es lo suficientemente grande. Allí donde se revela la grandeza, pero simplemente no puede. La persona no es capaz. Lo ve y no lo siente, no lo ve. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hablamos una vez, dimos este tal ejemplo, que si tenemos un círculo, ¿sí? Una persona está en medio, en el centro del círculo, y el creador está alrededor del círculo. Entonces, desde el centro hasta la circunferencia alrededor del círculo, solo una línea delgada. Así que tengo que escanear todo este círculo completamente, muchas vidas, ida y vuelta, hasta que al final entro en este conducto tan delgado y me elevo hacia él, me subo hacia él, hacia el Creador, y subo a él, al Creador. Es decir, que la persona encuentra exactamente en esa precisión, en ese discernimiento, quién soy yo, quién es el conducto mismo. No existe un conducto en la espiritualidad. Sí, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es la conexión de dirigirme hacia Él? ¿Quién es Él que responde a esta conexión de mi parte? Estas tres cosas que son como una. Él escanea completamente el círculo hasta que atrapa esa línea. Y la pesadez aquí no debemos olvidar. Es como un pregonero que sin pesadez no nos habríamos esforzado. Pero la pesadez no es que sea la meta ni que debamos alegrarnos por ella. Cuanto más rápido salimos de ella, es señal de que ya realizamos este estado. Verificamos que en él no hay conexión con el Creador y vamos a otro estado. Y cuando vamos a otro estado, entonces también en el otro estado nos atascamos. Pero hasta que llegamos al escudriño, hasta la aclaración de la carencia correcta, todos esos estados son para aclarar exactamente el punto de contacto con esas tres cosas. Yo, él, y cómo debería ser, cuál debería ser la conexión. ¿Bajo qué condición puede haber una conexión entre nosotros? Alumno, ¿qué significa que el Creador no actúa con tiranía ante sus criaturas? Está escrito que el Creador no actúa con tiranía contra sus criaturas, es decir, que Él no se queja. Significa que Él no hace algo a propósito con la intención de dañarlos. Rav, sí, Él no es malo contigo. Entonces, si no es malo, entonces ¿de dónde sientes el mal si no es de Él? Solo sientes el mal en Él debido a la disparidad de tus cualidades. Hay que entender que toda la pesadez es por la inversión de las cualidades. Y esto es una sabiduría muy grande. Y por cada cosa de pesadez podemos superarla y no estar de acuerdo y luchar hasta la muerte. No nos importa mientras podamos alcanzar lo que queremos. ¿Ves cómo las personas están dispuestas a quemar todo para alcanzar algo? Y aquí la persona se encuentra en tal debilidad que me maten así, simplemente no puedo moverme. Sí. Yo conozco esos estados. Sí, hay un estado en el que ahora pueden hacerme lo que quieran, quien quiera. No puedo ni mover un dedo. Sí, así es como es, porque es un asunto espiritual. La inversión, la oposición de las luces y las vasijas trae tal estado, así que simplemente es imposible que la vasija
haga algún movimiento hacia la luz. Y hay estados aún peores, literalmente. La persona tiene que acumular todos esos estados entre ellos y construir su actitud correcta hacia el Creador. Entonces recibe la conexión. Pero todos esos estados tenemos que entender que no tenemos ninguna libre elección, excepto recibir ayuda por medio de la sociedad. Por encima del Maxom tenemos libre elección, luces, vasijas, estados, clipá, santidad. Todo se encuentra ante la persona y se vuelve libre del deseo de recibir en la medida en que tiene un masaj. Entonces, es dueño de esa fuerza. Adquirió, digamos, un masaje de 10 kilos. Entonces, en 10 kilos al menos se encuentra en libertad en aspecto de recibir. Ya no tiene esa pesadez. ¿Qué significa bajo esa pesadez? Bajo esta pesadez significa que no está bajo el control del deseo de recibir en comparación con la luz. Si no hubiera luz, no habría sentido el control del deseo de recibir. Habríamos vivido como todos. Si brilla la luz y nos encontramos bajo el control del deseo de recibir, sentimos el control del deseo como un control que no podemos soportar porque la luz nos brilla así y ya. Entonces no tenemos alternativa. Necesitamos una de dos, o que la luz desaparezca o que el deseo de recibir desaparezca. En ambos no se puede subsistir. Este es el estado, peor que la muerte. Así que cuando la persona sale por encima de la razón, es decir, se deshace de su ego, no piensa en sí misma, se vuelve libre. Y entonces realmente tiene la posibilidad de hacer acciones libres. No pesadas, sino ligeras. Ve que todo está ante él. Pero en nuestro estado, por debajo del maxom, donde no hay masaj, ¿sí? ¿Qué es lo que te da libertad? Entonces tenemos una sola libertad. Un tipo de libertad se menciona. De todas las acciones que puedes hacer en tu vida, tienes solo una acción libre. Si estás como en ese círculo, como dijimos, ¿sí? Solo que ahora un círculo de otra forma, de otra cualidad, que todo el círculo, digamos, estás en el centro, todo el círculo, digamos, que son todas tus opciones para hacer lo que quieras en tu vida. Y solo hay una línea. Y solo hay una dirección en la que puedas verdaderamente determinar algo. Y no porque los demás y la sociedad y tu educación y tu naturaleza lo determinen. Solo una cosa, ser influenciado por una buena sociedad que te acerca a la meta o no. Eso es todo. Todas las demás cosas no tienen ninguna existencia tangible, solo parece que tú determinas, solo parece que tú tomas decisiones. ¿Por qué te parece que aparentemente tú lo determinas? Porque trabajas según tu deseo de recibir. Entonces parece que trabajas y haces y que desde adentro vienen todo el tiempo los reshimot del deseo de recibir y te empujan a hacer todo tipo de cosas. De repente quiere esto y quiero lo otro y de repente así y luego de la otra forma y así lo ejecuto. Y me parece así que es mi programa, ejecuto mi programa y son mis metas y hago y alcanzo. Y mira a todas las demás personas a un lado, ¿ves cómo cada uno está programado? No tiene nada que haga realmente que se le diga Adam como persona. Todos son como bestias, corren, hacen mu, así, nada, como un animal. Sobre ti mismo no ves esto. Entonces, nuestros guías nos dicen, es una pérdida de tiempo. ¿Quieres hacer algo de verdad? Alguna acción que tengas en esta vida, que tú hagas, en la que realmente determines que eres tú y no que ejecutas algún programa.
¿Sí? Entonces elige una sociedad que te ayude a acercarte a la meta, al Creador, eso es todo. Y si tú eliges una sociedad así, si tú lo hiciste un acto fuera del programa. Si no puedes hacerlo, aún no has hecho ningún acto en esta vida que sea más allá de la bestialidad. Es decir, en absoluto, tú vives o mueres, no hay ninguna diferencia en esta utilidad, no hay ninguna diferencia. Ejecutas un programa, no eres tú, no eres tú. Sí, alumno, el Reshimot del deseo de recibir, ¿de dónde viene? Se dio desde el punto del alma, todo en realidad descendió desde allí. Así que, ¿dónde ocurre este proceso en la forma del Reshimot, en el deseo de recibir? Rav, no lo entiendo. Alumno, mencionó que hay un Reshimot en el deseo de recibir. Rav, los Reshimot dentro de nosotros son los Reshimot del rompimiento de la Dama Rishon. ¿Sí? Yo estuve alguna vez en un estado, el mejor estado, y de ahí me caí. Perdí los masakim, las pantallas, la intención con el fin de otorgar, la adhesión con el Creador, el sentimiento de dañado, todo lo perdí. Y con el fin de otorgar, la adhesión con el Creador, todos estos estados en los que caí se encuentran dentro de mí. Ahora tengo que llegar a ellos por medio de mi libre albedrío, en el orden inverso, en reversa, ¿sí? Como si estuviéramos regresando de abajo hacia arriba, así, cada estado, uno a uno, ¿sí? Cómo me caí de peldaño a peldaño y cómo de peldaño a peldaño regreso a donde tengo que llegar. Entonces, ¿qué preguntas? Entonces, ¿tengo reshimot de eso? Alumno, y entonces esos reshimot pueden ser alguna vez el deseo de recibir. Rav, estos reshimot que se despiertan, estos reshimot, yo no soy el amo de si despiertan en mí, eso el dueño, pero cuando se despiertan hay en ellos un orden de desarrollo bestial. Y entonces no me preguntan, me desarrollo así durante miles de años. ¿Cuánto vive una persona sobre la Tierra? 1 millón de años o 1 millón de años más de desarrollo de forma bestial. Mi alma comenzó a desarrollarse hace 5,000 años. ¿Sí? Se desarrolla. Desde Abraham en adelante comenzó a desarrollarse a la siguiente etapa del alma. Entonces, eso es. Ese es el desarrollo. Ahora, este desarrollo, esta evolución, también es un desarrollo gradual y un desarrollo en el mismo deseo de recibir. Pero no se me pregunta nada de esto, simplemente ejecuto esos reshimot que están en mí, no hay ninguna elección. La elección comienza a hacer que en esos reshimot que cayeron por debajo de este mundo, ¿sí? Desde el grado del final de la corrección, ¿sí? Hasta el maxom, la caída del alma, ¿sí? Así cayéndome hacia abajo, resbalándome así por debajo del maxom y cae más y más y más bajo. Ahora, desde el peldaño más bajo, el bestial, el corpóreo, material, el alma asciende hacia el maxom, hacia la barrera. Cuando se encuentra hacia el maxom, siente el ajoraim del primer peldaño espiritual, ¿sí? El ahab de Malchut de Asiyah, digamos, ¿sí? Lo siente. Entonces, dentro de mi corazón, dentro de mis deseos, siento un punto en el corazón. En el punto en el corazón se llama que está en el ajoraim de Malchut de Asiyah. Cuando comienzo a sentirlo, comienzo ya de una forma especial, determinada, y así entra en el desarrollo, eso es. Y entonces yo me encuentro como en un sentimiento dual. Hay dos fuerzas, hay dos estados, hay dos mundos. Hay dos cosas que actúan sobre mí, determinan todo. Y me encuentro en esto o en aquello o en ambos juntos. Y de aquí vienen todos nuestros estados, ¿sí? Y en la medida en que me encuentro en ambos juntos, es un estado insoportable. Como dice Rabash, es bueno hacer una vida en este mundo
o disfrutar el otro mundo, pero estar entre el cielo y la tierra es un estado peor. Y hay quienes logran disfrutar de ambos mundos. Mira nuestra sociedad, sí, nuestros amigos en Bnei Barak. Sí, eso es, o lo opuesto, que son los justos que se elevan en este mundo al otro mundo. Ellos también disfrutan de ambos mundos. ¿Sí? Alumno, tal vez para enfocarnos en algo, decimos que los Reshimot es por la entrada de las luces y la salida de las luces. Esto es lo que sale de la entrada de las luces a la vasija y la salida de las vasujas de la vasija. Donde en este mundo, incluso por debajo de este mundo, antes de que se despierte el punto en el corazón, hay en absoluto en lo que hay en la entrada y salida de las luces, todas esas cosas que en realidad son las que da un Reshimot. Entonces, ¿qué Reshimot despierta donde no hubo acción? Raf, todavía no lo sabes. Tú dices que hay vasijas en este mundo, que hay Reshimot en este mundo, y luces internas, circundantes, y sucesivamente. Aún no sabes qué tipo de vasijas hay en los peldaños bajos. Hay una vasija que está conectada de tal forma que tiene Galgaltainaim, y tiene Ashmal, Noga y las tres Klipot impuras, y por debajo de las tres Klipot impuras, las distinciones que se encuentran en este mundo, y todo es una vasija. Tú deberías aprenderlo, hay cosas que aún no las sabes, ¿sí? Vasijas en este mundo, vasijas espirituales, vasijas, ¿qué es espirituales? No sé qué es espiritual, qué es corporal. Una clipa, ¿es espiritual o es corporal? Es algo espiritual. Entonces también hay distinciones que se encuentran por debajo de la clipa. Llámalas corpóreas. Bueno, alumno, entonces, ¿qué es la corporalidad entre el estado? Bueno, la diferencia entre el deseo de recibir material espiritual es que el corporal, bueno, entre el mundo, el deseo corporal y la clipa, es que la clipa se encuentra el reconocimiento del Creador frente a él. Y en el deseo corporal, en este mundo, no se encuentra en él el reconocimiento del Creador frente a él. Pero eso también es un deseo de recibir, o es una creación por sí misma. ¿De dónde viene ¿de dónde ocurre todo esto? Viene del mismo deseo de recibir, solo que en el peldaño que está desconectado del sentimiento del Creador, pero está desconectado. No que el Creador esté desconectado del que está desconectado del Creador, no significa que el Creador esté desconectado de ti. Él está en ti, no te preocupes, y Él gobierna y hace lo que es necesario. Entonces, todo depende de cómo lo mires. Si miras desde tu lado, cómo te sientes, eso es verdad. Si sientes fuera de ti y sientes este pequeño mundo y que no existe nada, pero solo una pequeña parte de toda la vasija. Si hablamos de la integridad de la vasija en términos de cómo los estudiamos, entonces es muy diferente a cómo tú lo ves ante tus ojos. Entonces, todas esas cosas de clipá y santidad, todas esas cosas no las sientes, en verdad. No las sientes, solo sientes una pequeña parte del total de lo que ocurre. Bueno, ¿y entonces y qué? Entonces te enseñan que no es exactamente así, que hay un mundo entero que no sientes. Tómalo en cuenta, alumno. Entonces, si decimos, sin embargo, que una Reshimó en realidad es también, en realidad un sentimiento del Kli hacia el Creador, no importa si es una Klipá o Kedushá. El Reshimot proviene del resentimiento del Creador, del reconocimiento del Creador. Bueno, te lo digo de nuevo, eres muy sabio según lo que has estudiado, estudia más. Sé más sabio. Te diré solo una cosa. ¿Has estudiado qué ocurre después del doble ocultamiento y el ocultamiento siempre después de que usamos las vasijas en la corporeidad? ¿Lo has estudiado? Sí, dice el alumno. ¿Cómo? ¿Qué vasijas hay aquí? ¿Solo siento algún tipo de ocultamiento? No estoy así o de esta manera. ¿Qué relación tiene con la espiritualidad? Con la espiritualidad? Imagínate cómo ocurre en esas vasijas tan grandes. Luego, en la y las entenderás, que esto pertenece verdaderamente a la misma vasija espiritual que obtendrás, al punto que no alcanzarás nada en la espiritualidad, a menos que no te dirijas a esas vasijas por las que ahora se estás pasando. Eso es. No es simplemente decir esto no existe, no lo hemos estudiado, no lo hemos aprendido. Ya sabes, eso siempre se dice así en el test, no lo hemos aprendido. Alumno, sí, eso lo conozco.
Alumno, ¿qué significa recibir la Torah? ¿Qué significa recibir las leyes de la Torah? Las leyes de la Torah, dice Rav, se llaman las leyes del desarrollo con el fin de otorgar. Eso se llama las leyes de la Torah. Alumno, ¿recibirlas? Rav, sí, recibirlas. Lo que significa tomarlas sobre ti mismo. ¿Sí? Alumno, ¿qué valor tiene el desarrollo de la persona antes de que ella tenga un alma? Si se dice que hace 5,000 años tenía un alma, pero una persona ahora simplemente existe como una bestia, como una persona existente, que yo, no sé, 250,000 años, no importa, en ese estado. Bueno, alumno, ¿cuál es el valor que tiene el desarrollarse como una bestia hasta que recibió un alma? Raf, hasta que reciba un alma. Así como en la Tierra, dice Raf, y todo el universo poco a poco se contrajeron, así los cuerpos biológicos se hicieron en la misma dirección, inanimado, vegetal, animal. ¿Cuál es el problema aquí? Es exactamente así, el desarrollo. Alumno, ¿hubo algún punto en el que se implantó un alma en esta bestia? Raf, no. Las vasijas, los deseos que vienen desde cero en adelante, entonces esos deseos construyen la materia exterior según el deseo que hay, según el deseo interno. Alumno, no está claro. ¿Cuál es la conexión? Raf, ¿cuál es la diferencia entre una persona que vivió hace 1,000,000 de años y ahora? ¿Esa es la pregunta? Sí. Raf, su deseo que se le revela. El mismo gen espiritual que había hace 1,000,000 de años no se sentía en él en nada, excepto la subsistencia ahí de su familia, la comida y para el sexo y para refugio y para cosas bestiales, cosas animales, hasta que se desarrolló, y cuanto más bajo es el desarrollo, requiere más tiempo. En los peldaños superiores el desarrollo es mucho más rápido. Entonces este desarrollo es como una pirámide, así es el desarrollo para el hombre antiguo. Tuvo que pasar miles y miles de años, digamos, 500,000 de años. ¿Qué importa? Yo no quiero decir números aquí. Bueno, haré la pregunta de otra manera. Y entonces estos deseos llegan a estados más avanzados de ese deseo hasta que se hace, como mencionamos, de la bestialidad al deseos hacia el dinero, hacia el honor, hacia el conocimiento. Y puedes ver en nuestros días qué tan rápido comienza el desarrollo de esos deseos, de esos asuntos, cuántas las cosas se vuelven tan extremas. El mundo se conecta más en todo tipo de extremos. Mira lo que ocurre en el mundo. Y esto no ocurre porque debido a la conexión de todas las partes en el mundo. Mira lo que está ocurriendo. Uno entra al otro, sufre, disfruta el uno del otro. Mira lo que ocurre. Mira el mundo. Veremos que cada día será tan nuevo que no sabrás cómo terminará en todo el mundo, no solo en ti. Tú te levantas en la mañana y no sabes qué será por la tarde. Nos vamos a explotar entre todos, vamos a estallar, viviremos o no viviremos, de qué forma vamos a vivir, y así sucesivamente. Así será en todo el mundo y cada día será así. Será alegre, pero se ve dentro de poco que así será, sí, de verdad. Así será la forma de existencia. Y de todas estas cosas nos vamos a acostumbrar, eso es lo maravilloso. A cada cosa podrá ser capaz, todo podrá ser capaz de sobrevivir en ella y aceptarla así como si fuera normal, al punto tal que literalmente en este mismo momento en el que estás vivo, hacia el siguiente segundo, no pienso, ¿entiendes? No pienso en qué será, si será, no será, como dice la gente, no pensemos en el mañana. Así que el mañana literalmente será el siguiente segundo. Así vivirán todos, hasta que el tiempo desaparezca. Esta será la distinción correcta del tiempo. Es decir, a través de esto sentiremos
realmente que es imposible deshacerse del deseo de recibir. Continúa el alumno con la pregunta de Gilad. Mencionamos que todo lo que hay en el deseo en realidad es lo que hay afuera, pero sabemos que el mundo fue creado. Primero que lo creado, lo que está afuera, y después fue creado en el hombre. Entonces, ¿cómo es todo esto, Raf? Lo que tú estás preguntando es, por un lado, mencionamos que lo que una persona siente, lo siente en sus 5 sentidos. Y en esos 5 sentidos que están en él, le atraen la forma de este mundo. Y en verdad, ¿qué forma tiene este mundo? El mundo no tiene forma. Podemos hablar de forma solo con respecto a quien siente esta forma, ¿sí? Así es como el Rabash me decía sobre todos estos artículos completos. Es imposible hablar de un concepto sin el que alcanza el concepto, ¿sí? Por lo tanto, no se puede hablar nada por fuera de la persona en sí misma, ¿sí? ¿Por qué decimos sobre la persona? ¿Por qué decimos que existe sobre algún concepto? Porque el hombre lo siente. Ahora tú dices, eso está bien, lo entendemos, lo aceptamos. Digamos que no sentimos lo que no está a nuestro alrededor, no lo sabemos, la impresión es nuestra, de nuestros sentidos internos, nos da tal imagen del mundo, y al punto de que no podemos distinguir en esto que nos parece que realmente existe, en lo que no es imaginario, en lo imaginario y lo que realmente existe, como está escrito, sino que existe. Siento que mis sentidos, que está ahí, es muy difícil, no puedo salir de mi cuerpo y ver qué hay fuera de mi cuerpo. Esta cosa no tiene forma y no tiene ninguna existencia, no puedo, pero así es como los sabios lo mencionan, ¿sí? Pero por otro lado, los sabios dicen, ¿sí?, que antes de que el mundo fuera creado, primero fue creado, después el hombre fue creado en la espiritualidad. Y también en este mundo, primero fue creado el universo, después la tierra, que se contrajo hasta que se enfrió y después sobre ella se hizo el hombre, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hablar de la naturaleza exterior, de que existe y de tal forma poco a poco se construye y después al hombre? Entonces, ¿cómo podemos hablar de esta naturaleza que existe incluso antes de que venga el hombre y sienta esta naturaleza en sus sentidos, ¿sí? Así que hablamos de esta naturaleza que existe antes del hombre, exactamente en los sentidos, como el hombre puede describir en sus sentidos, de lo contrario no hablarías de ella. No, no te quiero engañar, no estoy jugando contigo. ¿No se entiende? Solo la última parte, dice el alumno, excepto la última parte. ¿Cómo puedo decirlo de otra manera? Alumno. Además de todo, es una expresión de los deseos. Bueno, sí, maravilloso, sí, lo dijiste más correctamente. Todo es una expresión de los deseos. Pero, ¿quién puede luego contar sobre esto? Según su alcance y contarlo, y nos cuenta en nuestras palabras, ¿sí? ¿Me ves? Sí. Eso es. ¿Cómo podemos hablar sobre el grado de desarrollo cuando hay una interrupción entre el Ein Sof, entre peldaño y peldaño? ¿Cómo podemos? No, la interrupción entre el Ein Sof, entre el peldaño y el peldaño, no contraduce el desarrollo gradual, sino al revés, los mantiene, porque la conexión entre los peldaños es a través de Ein Sof. ¿Qué es a través de Ein Sof? Porque decimos que cada peldaño es como una rodaja de salmón, ¿sí? Entonces regresas como a la forma completa del salmón, ¿sí? Toda la imagen completa. De ahí recibes una rodaja gruesa y así vas construyendo la imagen de arriba hacia abajo. Termina la rodaja y vuelves a subir y continúas hacia abajo. De cada peldaño decimos que hay man y mat. Incluso si no sabemos qué es y no elevarnos de forma mental, una plegaria, no recibimos de arriba las luces, sí, pero existen en cada cosa. Y en el orden de cada estado.
Y decimos que Man asciende a Ein Sof y de allí desciende las luces. No tiene un estado que no ruede y baje o resbale desde la Ein Sof, entre en cascada, digamos en nuestros estados, porque en nuestros estados decimos correcciones. No tenemos estados que existieron alguna vez, por así decirlo, en las vasijas rotas, y tampoco eran nuestras vasijas. Nuestras vasijas ya son vasijas del deseo de la persona. Es algo diferente. No son las vasijas que caen y entran como una preparación. Entre cada imagen, cada estado que entramos, llegan al Ein Sof y de regreso, y Ein Sof de regreso. Es un camino largo. No pienses en kilómetros, que es algo físico, que va y que regresa, no lo es. Raf, estudiante, acerca de los reshimot de lo que hablamos antes, si en cada reshimot y reshimot hay un rompimiento literal o alguna relación de algo, de todos modos nos conecta, determina la gravedad de desarrollo del reshimot. Raf, no. Entre cada reshimot y reshimot hay causa y consecuencia, causa y efecto. Y estas cosas están conectadas al Ein Sof. Por eso va a Ein Sof. En nuestro mundo, en nuestro estado o en los peldaños espirituales, esos estados no están conectados. Hay en ellos un corte en el que el Keter se vuelve Malhut y Malhut se vuelve Keter, Keter se vuelve Malhut, en el que el Malhut del superior se convierte en el Keter para el inferior. ¿Dónde hay tal cosa? No existe tal cosas. A menos que vaya de forma gradual, por rodajas, y trabaje con el deseo de recibir cada vez más, y un poquito más, y un poco más, y un poco más. Entonces, para mí, para que termine y llegue a Malhut en esta distinción, tomo la siguiente distinción que comienza a ser desde Keter y nuevamente comienza. Por lo tanto, Malhut del superior se para sobre el Keter del inferior. Pero cuando se para sobre él y le entrega todo, no significa que haya una conexión entre ellos. No puede haber una conexión entre Keter y Malhut. La conexión entre Keter y Malhut puede ser solo a través donde estén verdaderamente conectados con los Keter y los Malhut, que es solo en Ein Sof. Ahí está, en el Gamar Tikkun. Es un estado en el que él y su nombre son uno. Allí están conectados juntos. Y cuando se revelan hacia nosotros, para nosotros no es junto, para nosotros sigue siendo un estado no corregido. Pero cuando está corregido será con los Keter, con los Malhut, todo junto, ¿sí? Así que por medio de la Or Joser, Malhut se vuelve, llega a Keter. Entonces de allí, en realidad, toda la siguiente acción viene hacia mí. Alumno, en cada grado hay un cierto alcance del Gamar Tikkun, del final de la conexión. Rav, lo decimos de esta manera, que cada persona que va a hacer algo debe hacerla a modo de que él y el Creador son uno y su acción. Así es como está escrito en la carta. Es precisamente la misma distinción que debes conectarte al Ein Sof, donde estás conectado a él y luego ir a un estado de hacer. Y esto es tu corte entre acción y acción. Será un corte verdadero, un corte verdadero. Reconoces en él que es un corte por un lado y por el otro lado lo conectaste a través del punto verdadero de Ein Sof. Alumno, pero esto no es como causa y efecto. Alumno, causa y consecuencia, no. Causa y efecto, no. Estos reshimot se encuentran en Ein Sof. Imagínalo así. Hay un punto y en ese punto están todos los reshimot y todos los discernimientos. Son los estados que debes atravesar, que es la implementación de los reshimot en realidad, ¿sí? Y todo con el Creador, en él y su nombre son uno. En ese punto, de ese punto hacia abajo, haz 1,000,000 de caminos, ¿sí? Y hay abajo 1,000,000 de estados. Entonces, ¿qué es cada estado y estado? Cada estado y estado es la realización específica, parcial, de esa misma distinción, de ese mismo discernimiento de la conexión de él y su nombre son uno.
Así que cuando lo terminas y realizas esa implementación en una cierta acción, es como si la regresaras a Ein Sof. Tomas de allí, del mismo asunto general, él y su nombre son uno, el siguiente Reshimot en la fila, y lo realizas. No entiendo cuál es el problema, pero Ein Sof se encuentra dentro. Tú simplemente necesitas ir. Ese corte es respecto a ti. Eso es lo que tenemos que estudiar, ¿sí? Compartamos impresiones de la lección que tomamos para implementar en la lección. Pasamos a la ronda del taller. Dice, antes que nada hay un botón que podemos presionar. Es el grupo, no hay ninguna otra alternativa, sino que solo eso. Y no nos falta nada, sino simplemente la sensación de la meta. Y es muy importante, muy interesante escuchar lo que significa esta tristeza del público, de estar en tristeza con el público debido al exilio de la Shejinah del público, que comprendemos acerca del exilio de la Shejinah, y esto es lo que nos trae la tristeza y nos empuja a elevar plegarias por ellos, y no que queremos simplemente estar en su tristeza, cuando Rab habla acerca de esta tristeza del público. Sí, una clase muy emocionante, mucha terminología, muchos aspectos aquí acerca de la escalera de peldaños, y en la parte más alta está la equivalencia de forma y en el grado más inferior está el deseo de recibir. Y la pesadez que en cuando la persona no siente inspiración o fuerzas es de que aún estamos tratando de alcanzar la espiritualidad dentro del deseo de recibir. La persona se siente mal debido a la oposición de sus cualidades. Y la pesadez es debido a que estamos bajo el control del deseo de recibir con respecto a la luz. Si no hubiera luz por el otro lado, no hubiera pesadez, porque entonces estaríamos dentro del deseo de recibir. Nada más. Pero en este estado trabajamos juntos. Sí, así como estamos en el deseo de recibir y parece que estamos libres de nuestras decisiones, todo es una ilusión. Si realmente queremos avanzar, tenemos que estar en devoción al buen entorno, a la buena sociedad que estamos construyendo. Y esto es lo que nos ayuda a reunirnos, a conectar estos tres estados que necesitan ser uno. Y siempre necesitamos verlos como uno, que soy yo, la acción que hago, y el Creador que está allí. ¿Qué quiere decir? Que no es suficiente el hecho de que yo voy a otorgar, tengo que ver hacia quién voy a otorgar, que voy a otorgarle al Creador. Y lo que nos avanza hacia este estado es que el Creador entre en esta imagen. Tenemos una necesidad por Él y le pedimos por su ayuda y fuerzas, y entonces la luz circundante opera sobre nosotros y nos muestra esta pesadez para que nosotros realmente lo invitemos a este componente aquí, para que estos tres discernimientos, nuevamente, que son la persona, el hombre, Israel, la acción, el Estado, y el Creador, que estos estén en el mismo punto de conexión, en un punto de unidad. Sí, Rab dio una gran profundidad en esta clase, por eso me cuesta resumir, pero me sumo a sus palabras. Sí, también en esta clase la ligereza, la elevación, sentir confianza y el ejecutar algo, todo es con la presencia del Creador. Solo cuando esto está frente a nosotros, entonces ahí nuestro corazón se regocijará. Y así como los amigos recordaron sobre esta pesadez, que realmente este es un anuncio que viene de la luz circundante para decirnos que no tenemos ninguna otra alternativa, que tenemos que alcanzar la sensación del Creador, que tenemos que llamarlo a Él para que abra esto frente a nosotros. Dice otro amigo, yo también escuché estas cosas,
que la sensación de la pesadez que llega en el trabajo es como resultado de no poner al Creador en esta imagen. Que de aquí proviene la sensación de pesadez. Sí, que tenemos allí. Zohar escribió: expresan en falsedad ante mí mis verdades internas. Tenemos un compromiso de siempre estar en la línea derecha y la espiritualidad ya está aquí, no está lejos. La espiritualidad está aquí, no está lejos. Lo que yo tomo de la clase es que Rab explicó que pronto la humanidad va a llegar a tal estado en el cual hoy estoy vivo y mañana realmente no tengo ni idea de lo que será. Incluso más que esto, que un segundo después de ahora, la persona no tiene certeza de lo que será y vivirá solo el momento, el segundo instantáneo, y ese tiempo desaparecerá. Y nosotros viviremos en este estado extraño. Y Rab también indicó que incluso por encima de esto, incluso la persona se puede acostumbrar a esto. Bien, vamos a pasar a la próxima parte de la clase y cantar una canción juntos. לא מזמן היינו טסים למרחקים, הרגשנו שמיים קרובים. היא נחתה עלינו כרעם ביום בהיר, גילינו שבינינו אין קיר. חצינו ארצות, מילינו רצונות, קנינו מכל הבא ליד. נשברי הלב עומדים איתנים, אנחנו דור של חלוצים. שלא תחשוב שהיה יותר טוב, התמכרנו לכל השפע ולא עצרנו לרגע לשאול לאן ברחה האהבה. We never stopped on the road to the top. There was always something new in life. The feeling we had that we could make it somehow, only if we had enough time. We conquered the world, we filled up our homes, so we never feel alone. Then came Corona, and now we got something we always hoped we'd find. Ask ourselves as we sit in our homes of the life we're leaving behind. Is chasing our tails and paying our bills the life we wanted to find? Ourselves as we sit in our homes of the life we're leaving behind. Is chasing our tails and paying our bills the life we wanted to find. שלא תחשוב שהיה יותר טוב, התמכרנו לכל השפע ולא עצר